Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Maximiliano, el médico que trabaja en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, en zonas conflictivas como las fronteras, en áreas protegidas, e inclusive como les he dicho en la Federación de Rusia cuando recién empezaba, cuando yo pude ver el final de la Unión Soviética, que quizás es uno de los hechos más trascendentes que sucedieron en la segunda mitad del siglo XX. Bien, respecto a lo que estamos viviendo en Ecuador, podemos decir que, como ustedes bien saben, estamos viviendo el denominado conflicto interno armado, que es en realidad una guerra civil entre la costa y la sierra. Y esta guerra civil entre la costa y la sierra se produce porque la mayor parte de los militares son serranos, lo mismo que de los policías, y la mayor parte de los delincuentes, de los narcos, de los sicarios, de los extorsionistas son costeños. ¿Cómo se llegó a producir esto? Esto se llegó a producir porque luego de la pandemia, el Ecuador, y durante la pandemia, el Ecuador vivió lo que fue la cuarentena, el distanciamiento social, y esto afectó sobre todo a la costa ecuatoriana. La costa ecuatoriana es una zona de planicies húmedas que en el invierno se inundan y en el verano, cuando hay veranos prolongados, se producen sequías. Pero además se ha desarrollado ahí la agroindustria y la agroindustria tiene la particularidad de que ocupa grandes espacios de terreno y en eso entra la maquinización, las máquinas, la automatización. Y esto incluye la industria camaronera, la industria pesquera. Y cuando las máquinas, los barcos, todos estos tractores hacen el trabajo de los seres humanos, fuerzan a las poblaciones rurales a migrar hacia las ciudades. En las ciudades, a su vez, las poblaciones rurales que ya no pueden trabajar, ya no pueden usar su conocimiento, su experiencia ancestral en la producción de alimentos, sobre todo, y también en la producción de madera y otros productos útiles del campo, no forestales, no maderables. Tenemos entonces que esta gente se ve obligada a salir a las ciudades, pero el campesino que llega a la ciudad tiene que adaptarse a ella y normalmente lo hace visitando barrios pobres, barrios donde tiene que ir a buscar alojamiento y ese alojamiento normalmente es en barrios pobres porque los campesinos que emigran son pobres, están empobrecidos, están quebrados, tienen que hacer cajas de hojalata, de cartón, y los barrios no tienen alcantarillado, electricidad, agua potable, recolección de basuras. Entonces se vive el hacinamiento, se vive la conflictividad social, por cuanto los muchachos que llegan ahí se ven vinculados, tienen que vincularse con lo que es más cercano. ¿Qué es lo más cercano? Son los individuos que están parados en la esquina en la calle. ¿Y qué están haciendo esos individuos que están parados en la esquina de la calle? Pues esos que están ahí, las chicas están ofreciendo su cuerpo, los muchachos están vendiendo cocaína, marihuana o drogas mucho más peligrosas. Aquí en Ecuador se llegó a vender la H, por ejemplo, que es una combinación de heroína con todo lo que se puede imaginar, incluido veneno para ratas, pintura, etcétera, etcétera. No falta el que está parado en la esquina y se ha comprado un tarro de pegamento y aspira ese pegamento hasta quedarse loco porque es la forma como se amortigua el hambre. Estas son las realidades que han forzado la migración, especialmente en la zona costera. Y en la zona de costera, por supuesto, llegó también la pandemia. Y la pandemia, ustedes recordarán en Guayaquil, aunque en Guayaquil fue menos grave el número de muertos que en Quito, porque Quito está a 2.800 metros, tiene más aire más contaminado,
hubieron más muertos, pero en Guayaquil la situación fue espectacular. Muertos en las calles. Eso fue terrible. Los muertos en las calles fueron algo que les familiarizó a la población con el asesinato. Hoy, los muertos en las calles ya no son un problema de la pandemia, del COVID. Hoy, los muertos en las calles están por todo lado, en cualquier barrio, y ya no solamente muertos, están inclusive cercenados, con huellas de tortura. Son asesinados a vista y paciencia de la gente. Llegan los motociclistas y les disparan en los autos, y mueren niños, mueren madres, mujeres embarazadas. Esto se ha convertido en espectáculo público. Y esta tragedia del espectáculo público, multiplicado por la televisión, por los canales de televisión, que lo que quieren es vender, y para vender lo que ofrecen es un circo llamado Guayaquil, Durán, San Borondón, y todavía más toda esta área de la provincia de Los Ríos, Manta, Esmeraldas, Santo Domingo. Y claro, ahí nosotros vemos como si fuera un partido de fútbol la llegada de los policías, que los policías parece que están dominando en el primer tiempo y menos de lo que se da la vuelta. Ya les han metido 3 goles porque hay 3 cadáveres nuevos y tienen que trabajar día y noche más que haciendo redadas, levantando cadáveres. Imagínense que prácticamente el trabajo fundamental de la policía y el ejército en Ecuador se ha convertido en el levantamiento de cadáveres. Esto pues nos ha llevado a que esta semana la gente, que además está protestando porque nos hicieron pagar 3% más del IVA, del 12 al 15%, se dijo que ese dinero era para la protección, pero resulta que ese dinero va a pagar en el Banco Central. ¿Para qué? Para crear un fondo de garantía para que cuando venga el Fondo Monetario Internacional a prestarnos los 5.000 millones de dólares que quiere ahora el gobierno que le preste el Fondo Monetario Internacional para poder cumplir con la proforma del año 2025, cuando ya solo faltan 4 meses para que se acabe el año. Por Dios santo, 3 meses para que se acabe el año. Estamos en el 9º mes. Y imagínense que este año ya vamos a terminar con un déficit de 5.000 millones de dólares. ¿Dónde fue la plata de los impuestos simplemente a este fondo? ¿Y qué es lo que sucede? Que la corrupción ha convertido a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en botín. Es el principal botín de los gobernantes de turno. Suben allá, le piden dinero al Fondo Monetario Internacional. Este dinero no lo van a pagar ellos, lo vamos a pagar nosotros, los ecuatorianos, durante los próximos 10, 15, 20 años. Serán generaciones tras generaciones, como la deuda de la independencia, que tendremos que pagar, y el dinero simplemente termina en los bolsillos de los funcionarios públicos escogidos por el presidente, y este presidente termina como un mamerto jetón, como el presidente de cartón que es. Muchas gracias.